Pues la mesa de expertos que vamos a tener a continuación está formada por personas de diferentes ámbitos que llevan adelante iniciativas de cuidado y contamos con expertos tanto del sector público como del sector privado. Va a moderar la mesa el doctor Boi Ruiz, que lo tengo aquí a mi izquierda. El doctor Boi Ruiz, es muy de la casa, es médico, doctor cum laude por la Universidad de Barcelona y diplomado en gestión hospitalaria por la Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona, EADA. Es profesor y director del Máster Universitario en Gestión Sanitaria de la Facultad de Medicina, de la Cátedra de Gestión y Políticas de Salud y del Instituto Universitario de Pacientes de UIC Barcelona, de la que es también miembro del Consejo Asesor Universitario. Imparte docencia también como profesor invitado en otras universidades como la Universidad de Barcelona, la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Complutense. Tras una dilatada carrera como clínico, gestor, alto directivo, docente, consultor y autor de numerosas publicaciones, fue nombrado conseller de Salud del Govern de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña, en diciembre del 2010, cargo que ostentó durante más de 5 años. Y actualmente preside la consultora internacional Know-How Advisors. Pertenece también al patronato de la Fundación GAEM y de la Fundación Hospital Residencia San Camilo de Lelis. Bueno, pues Boi va a presentar al resto de nuestros invitados, que son Clara Costas, Marta Balda, Silvia Mateu, Jordi Miralbell y Oriol Fuertes. Gracias. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, va a ser una mesa en la que vamos a poner encima cómo se abordan en el fondo determinados valores de respuesta a las necesidades de las personas en diferentes dimensiones. Para ello tenemos, como decía muy bien Mónica, con nosotros a Oriol Fuertes, que es el máximo responsable de Kida, que es una compañía de la que fue fundador de atención domiciliaria y además es miembro del Consejo Asesor de Sanitario y Social de la Generalitat de Cataluña, del país, y conoce perfectamente muy bien de lo que vamos a hablar, porque creo que su proyecto y lo que está haciendo pues, suma esos valores de respuesta a determinadas necesidades. Después tenemos con nosotros a Clara Costas, que es la persona que está impulsando desde el Ayuntamiento de Barcelona un proyecto extraordinariamente interesante, que es cómo paliar los efectos de la soledad no deseada y cómo, sobre todo, además, poder prevenir situaciones de riesgo. Clara es socióloga urbanista y es especialista en consultoría social y envejecimiento activo. Tenemos después con nosotros a Marta Álvarez Escudé, que lo que nos va a explicar es que cabe la posibilidad de que los clubs sean virtuales, que ya no nos reunamos en locales cuando queremos estar juntos, sino que nos reunamos en el espacio sideral, que es una respuesta enormemente importante ante determinadas necesidades. Y después Silvia Mateu nos explicará la experiencia de una clínica universitaria como la que tenemos en la UIC, que aborda la atención integral de las personas que ante una enfermedad muy avanzada y de largo recorrido pues necesitan unos cuidados que van mucho más allá de los cuidados ordinarios y que lo que tratamos es de paliar el sufrimiento, no el sufrimiento al final de la vida, que es lo clásico, ¿no? Sino paliar el sufrimiento a lo largo de una enfermedad avanzada. Y finalmente, pues tenemos con nosotros a Jordi Miralbell, que es el director del Campus de la Experiencia, que promueve que las personas, que además de que se nos aconseje cuando tenemos mucha juventud acumulada, nos aconsejen que hagamos ejercicio, pues que no dejamos de hacer ejercicio intelectual, porque no solo hay que hacer ejercicio físico, sino seguir cultivando los conocimientos, el aprendizaje, etcétera, etcétera. Yo creo que son visiones muy, muy representativas de lo que pretendemos concluir al final. Y sin más preámbulos, le damos la palabra a Oriol Fuertes para que nos explique eso de atender en casa a la gente, de qué estamos hablando. Bien, bueno, mil gracias por la oportunidad, por estar aquí, un auténtico placer y gracias a la UIC por la organización, ¿no? Quiero empezar quizá contándoos la historia que hay detrás de Kida y desde esa historia personal pues explicar qué significa para nosotros cuidar y voy a intentar explicar que no solo cuidamos a la persona que lo necesita en casa,
sino la noción de cuidar al cuidador y la noción de también cuidar al sistema sanitario y social. Entonces, los tres tipos de cuidado que intentamos prestar. Pero antes de eso, de un poco de dónde viene la idea, ¿no? Aproximadamente en 2009 tengo la suerte de entrar en una consultora que se llama McKinsey, estuve ahí unos 10 años y uno de los primeros proyectos que tuve la suerte de trabajar fue ayudar o contribuir al diseño, ¿no?, del Pla de Salud, ¿no?, 2011-2015. Y allí descubrí que, ostras, que esto de la salud pues era increíble, ¿no?, porque trabajabas y ayudabas. Bueno, ahí nació una pasión que continuó 10 años y después de ayudar a varios gobiernos, tanto aquí en Cataluña, otras comunidades en el resto de España, o otros países, te das cuenta que más o menos el reto existe igual, ¿no? Y el reto lo podríamos caracterizar como sistemas sanitarios que si no se transforman no son sostenibles, gestoras o gestoras que en muchos casos lo tienen muy difícil para transformar el sistema o no los dejan o no quieren, y ciudadanos que tampoco lo quieren aceptar y una oportunidad, que es estar en casa, que es más coste efectivo en muchas situaciones. Entonces, después de estar varios años escribiendo planes de salud por el mundo que dicen la casa, el domicilio es donde la gente quiere estar, dije, bueno, si no va a pasar, mejor lo hacemos, ¿no? Y por eso decidí fundar Kida. Kida nace el 1 de marzo del 2018 con una misión muy clara, que es conseguir triple M. Nuestro negocio es triple M. Más personas viven más tiempo con más calidad de vida en casa. Nosotros no proveemos de cuidadores, nosotros ofrecemos calidad de vida. Era la noción de cómo conseguimos calidad de vida en casa. Por lo tanto, la primera idea fuerza es cómo conseguimos triple M. Y cuando hablamos de cuidado, en Kida lo entendemos como que una persona que se sienta cuidada en casa necesita de 4 elementos, pensamos. El primer elemento es un entorno familiar, comunitario, que le cuide y le acompañe. El segundo es los profesionales del cuidado, que junto al sistema sanitario y social se coordinan para prestar una atención cuando es necesario. El tercero son los recursos, a veces públicos y a veces privados. Como sabéis, la parte sanitaria es universal, en Cataluña y el resto del Estado, pero la parte social no cubre el 100% de la necesidad del cuidado. Y lo cuarto es todos los productos o servicios que una persona pueda necesitar en casa. Hay más de 25 necesidades que una persona, dependiente o no, pero que requiere de un cuidado agudo o continuado, necesita en casa. Desde fisioterapia, logopedia, aspectos pues más de ortodoncia en persona mayor, analíticas en domicilio, es decir, cuando nos ponemos en esta situación, la persona en casa, para poder vivir, necesita más de 25 servicios que van mucho más allá de un cuidador. Entonces, con esa idea fuerza de triple M dijimos, si hay un entorno potente, si hay un cuidador profesionalizado, si tenemos los recursos y si existen todos los productos y servicios que necesita, la gente vivirá triple M. Y ese es el primer gran objetivo, la triple M. El segundo gran objetivo es cuidar al cuidador. Cuando nos ponemos, miramos, por ejemplo, en España, hay aproximadamente entre 2 y 3 millones de personas que reciben algún tipo de cuidado en casa. Más del 60% de este es informal, provisto por la familia. Una parte muy relevante, más o menos un 20%, es en el mercado no regulado y el resto es en el mercado privado regulado. El cuidador son todos. El cuidador no es solo el profesional que puede proveer Kida, el cuidador son todos. También el mercado no regulado, también son cuidadores. Y también las personas que dejan su trabajo o que reducen su jornada laboral para cuidar de una persona que en su familia o en su entorno lo necesita. La segunda gran idea es cómo cuidamos a este cuidador. Y para cuidar a este cuidador, nosotros pues entendemos que hay que separar dos colectivos, el profesionalizado y el no profesionalizado. En el profesionalizado tenemos un gran objetivo, que es lo que nosotros llamamos estatus social. Es que en la cabeza de todos los que estamos aquí y de todos los ciudadanos de este país tengamos en nuestra percepción que el cuidador profesional tiene un valor social muy elevado. Eso es un objetivo. Y esto no solo pasa por las condiciones laborales, pasa por cada uno de nosotros en cómo tratamos, en cómo hablamos de ellos y de ellas hacia el resto. Entonces hay un objetivo muy claro, es estatus social. Y sobre el colectivo no profesional es apoyo, guía y formación.
es empatía, es ayudar y es acompañar. Por lo tanto, no solo va de la primera idea, que es triple M, cómo conseguimos que la gente viva en casa con más calidad de vida en casa, sino cómo cuidamos al cuidador, profesional y no profesional. Y la tercera es cuidar al sistema sanitario y social, ¿no? Invertimos, por ejemplo, en Cataluña, en salud, y aquí me corregirá el doctor Boi Ruiz, 11.000, 12.000, 13.000 millones de euros anuales, ¿no?, en el ámbito público. Luego, otro 30-40% en el ámbito privado, y luego está la inversión en el ámbito social, ¿no? Estamos hablando de una inversión muy, muy relevante. Manteniendo al paciente, la persona en casa, cuidamos del sistema también, cuando es adecuado. Y aquí entra el concepto de adecuación, que estén en casa cuando es adecuado, que estén en el hospital cuando es adecuado, y no al revés. Lo que tenemos que evitar es al revés, cuando una persona está al hospital cuando podría estar en casa, o cuando estás en casa cuando debería estar en el hospital. Por lo tanto, el objetivo de Kida es aumentar la adecuación. ¿Cómo aumentamos la adecuación? Y os lo quiero contar con un ejemplo muy práctico, ¿no? Si cogemos un paciente crónico complejo, una persona con varias patologías crónicas, pues quizá lo ven en el CAP, centro de atención primaria, 3, 4, 5 veces al año. La probabilidad de que el día que está descompensado lo cojamos en el CAP es de 5 entre 365. Es muy baja. Es imposible que el sistema sanitario sea proactivo si actuamos cuando hay una urgencia o cuando toca una visita. Lo podemos escribir en 1000 documentos, pero el sistema no será proactivo. El sistema será proactivo cuando tenga información para avanzarse, cuando sepa que una persona está descompensando. Y las descompensaciones, la gran mayoría del tiempo, pasan en casa. Recoger esa información es fundamental para informar al sistema sanitario público o privado. Y no nos podemos permitir estar 360 días del año sin tener información de cómo está la persona, y 5, que es cuando viene al CAP, de tenerla. Entonces ahí es donde entra también Kida. Por tanto, vuelvo al inicio, objetivo triple M, cuidados de calidad, para que la persona, a través de cuidados de la comunidad, de la parte económica y de los productos y servicios, pueda vivir más tiempo en casa, cuidar al cuidador, profesional y no profesional, y cuidar al sistema a través de aumentar la adecuación. Diréis, bueno, ¿y esto de Kida de qué va, no? Porque al final me ha contado 3 ideas. Pues esto al final, muy concretamente, va de personalizar la atención. Va de que cuando una persona tiene una necesidad en casa, pues nos llame, entendemos su situación y probemos pues, desde 1 hora al día hasta 24. Va de una coordinadora del caso que sigue todo el sistema. Va de una tecnología que permite ver cuando una persona descompensa para poderse contactar con su CAP. Va de lanzar seguros con las principales aseguradoras para que la gente tenga los recursos para estar en casa. Va de 25 acuerdos con entidades públicas y privadas para ofrecer todos estos servicios que necesitan. Al final es bajar a la realidad esto, ¿no? En poco menos de 5 años, por ejemplo, hoy, pues viernes, habremos hecho unas 15.000 horas de atención. Hemos atendido unas 2.500 personas. Creamos un puesto de trabajo cada 25 minutos. En el tiempo que estaremos aquí, crearemos 4 puestos de trabajo. El 90% con contratos indefinidos tiene poco mérito, han cambiado la ley, pero hasta ahora era el 90%, ¿no?, cuando tenían que ser indefinidos, ¿no?, y con un 7% por encima de lo que marca el convenio. Esto es también estatus social, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco la idea de Kida, es un poco lo que entendemos por cuidar. Cuidar va de cuidar a la persona y su entorno, va de cuidar al cuidador y va de cuidar el sistema sanitario, con humanidad y con personalización. Oriola ha utilizado escrupulosamente sus 10 minutos y ahora vamos a ver la coincidencia en planteamientos, sobre todo en diagnóstico de necesidades, que Clara nos puede hacer desde el proyecto del Ayuntamiento, de tener cuidado de esa soledad no deseada y de proteger de los riesgos. Perfecto, muchas gracias. No sé si se me oye bien. Vale. En primer lugar, muchas gracias por invitarnos a participar en esta jornada y compartir espacio con unas iniciativas tan interesantes. El proyecto Radars es una iniciativa comunitaria liderada por los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, cuya motivación surge un poco de las palabras que comentaba antes Francesc Torralba, ¿no? Que esta reflexión que nos hacía antes de cuántos profesionales hay que cuidan tanto su carrera y tan poco sus relaciones, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llega el momento de la jubilación?
Pues bien, tanto en la parte más superior, ¿no?, de las escalas profesionales, cuando hablamos de estos grandes directivos que solo se concentran en esto, como en la escala más dura, ¿no?, del trabajo físico, en el cual tenemos a personas obreras o trabajadoras del hogar, ¿no?, que dan todo el día, ¿no?, un esfuerzo muy grande. Muchas veces, cuando se trabaja tanto, a veces no se pone atención en las relaciones, y cuando se llega a la jubilación hay una gran pérdida de la significación que uno tiene, ¿no?, de esta función social que antes tenía, y se encuentra que está solo, ¿no? Si a esto lo acompañamos a otros procesos de pérdidas que van asociados al envejecimiento, pérdida de visión, pérdida de movilidad, pérdida de personas referenciales, ¿no?, si se te muere la pareja o si tu mejor amiga va a una residencia, pérdida de los vecinos también con los movimientos migratorios que ha habido, y pérdida de los lugares referenciales que había en los barrios, las plazas de antes, las granjetas, ¿no?, en los parques donde la gente se podía sentar y escucharse uno al otro, que ahora están muy alejados. Fácilmente, si uno no ha trabajado sus relaciones sociales, fácilmente puede caer en una depresión y puede caer en la soledad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos desde el proyecto Radars? El objetivo es facilitar a las personas que vuelvan a conectarse con su entorno, que vuelvan a tener un plan de vida, que vuelvan a tener amigos, que vuelvan a llenar estos años que nos quedan, ¿no?, con algo que les dé razones para vivir. Y para hacerlo, necesariamente es imprescindible implicar al entorno, porque desde los servicios, desde la administración, uno puede poner mucha atención en el abordaje de las situaciones de riesgo, ¿no?, ya sea facilitando servicios de atención domiciliaria, facilitando un servicio de atención telefónica, ¿no?, cubriendo esta parte de necesidades. Pero más allá de ello, hay una necesidad relacional que queda descubierta, ¿no? Antes teníamos que hacer mucha pedagogía para explicar, para hacer llegar a la gente lo duro que es el sufrir soledad. Algo bueno ha tenido el COVID, no tengo que dedicar ni un minuto a explicarles a ustedes qué es sentir soledad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos en el proyecto Radars? Implicando al entorno. Porque los servicios, como decimos, podemos cubrir una parte de las horas de la vida de esta persona, pero hay mucho más allá. ¿Y quién puede llenar la vida de estas personas? Pues los que están al lado. Los vecinos, los comercios, las farmacias, los jóvenes, que hoy en día tenemos una sociedad tan disgregada aquí, ¿no?, que al final lo que queremos en Radars es que volvamos un poco a la vida de pueblo, donde el vecino conoce al vecino, donde sabemos el nombre de las personas que tenemos al lado. Y una de las cosas, ¿no?, una de las frases que teníamos es facilitar que las personas puedan seguir viviendo en su casa con la complicidad del entorno, ¿no? Sensibilizar este entorno para que sea capaz de detectar situaciones de riesgo y de comunicarlas, ¿no? Muchas veces tenemos que ir haciendo pedagogía diciendo, si tú ves a una persona que está sufriendo, que no lo está pasando bien, no te vayas a casa y hables con tu pareja y le digas, ay, la señora Paquita, qué mal, ¿eh? Cada día está peor. Pero en cambio no haces nada. Es llevar al ánimo a la ciudadanía que Servicios Sociales está para esto, no está solo para las situaciones de riesgo, ¿no? Porque muchas veces la soledad es vista como el triangulito de arriba del pirámide de necesidades de Maslow, ¿no?, lo menos importante. Si alguien tiene casa, si alguien tiene atención, si alguien tiene comida, bueno, está solo, ya hará. Pero al final, ¿qué es lo que acabamos viendo? Que es una lástima que se vehicule a través de aquí, pero acaba siendo la realidad, que cada vez tenemos más literatura científica que nos relaciona causalmente el hecho de sufrir soledad con el hecho de sufrir depresión y el hecho de sufrir depresión con un sobreconsumo, sobrefrecuentación de servicios médicos. Por eso está creciendo en Europa la prescripción social, ¿no? Porque lo que acabamos viendo es que muchas veces detrás de estas visitas repetidas al médico es que no es que nos estemos inventando esta enfermedad, pero realmente si yo me rompo el brazo y me voy con mis amigos a hacer una cervecita, todo ese rato no pienso en mi dolor. Si yo no tengo a nadie con quien relacionarme y tengo un dolor, este dolor se va a intensificar, se va a cronificar, no va a haber nada que rompa con mi rutina, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos desde Radars? Intentamos cubrir las 3 necesidades relacionales básicas de la persona. Por un lado, la necesidad de intimidad. Y esto lo hacemos gracias a llamadas de personas voluntarias del mismo barrio. Siempre trabajamos atendiendo mucho cuál es el ámbito territorial que los ciudadanos, que los vecinos consideran su barrio, porque no le puedes pedir a alguien de Sarriá que colabore activamente para ayudar a alguien del Besòs. Sí, tenemos que trabajar con la unidad de barrio. Pues son vecinos del barrio que normalmente son personas jubiladas, que normalmente son mujeres, que normalmente han tenido una experiencia laboral o personal en el ámbito de los cuidados, que vienen a ser de voluntarias
Tenemos hombres también, tenemos jóvenes, pero sobre todo son mujeres jubiladas que han sido enfermeras, trabajadores sociales, que han sido cuidadoras de padres, de abuelos, de hijos, que son nuestras voluntarias, que hacen llamadas semanales en las cuales lo que se busca es establecer el vínculo. Yo no sé si saben lo contentas que están las personas mayores con el servicio de teleasistencia para poder charlar con alguien que es una profesional, que está pagada, que tiene más o menos sus minutos tarificados, ¿no? Cuando nos encontramos que es un vecino del barrio, que nos llama porque quiere, en su tiempo libre, para hacernos amigos, lo decía antes, ¿no? Francesc, necesitamos ser amados, necesitamos ser consolados. Esto es lo que intentamos cubrir con Radars. Pero vamos un paso más allá. Al inicio del proyecto, que nació en 2008 y nació en un único barrio, en el Centro de Servicios Sociales de Camp d'en-Grassot, lo que se acabó viendo es como, estas personas necesitan volver a participar de la vida activa. Yo tengo a la señora Paquita, que yo sé que le encantan las habaneras, tengo un centro cívico donde hacen habaneras. Paquita, ves al centro cívico. ¿Qué pasa? Que no vamos. ¿Por qué? Porque necesitamos un acompañamiento. Y de hecho, tenemos en la presentación a la izquierda tienen un cerebro deprimido, a la derecha un cerebro no deprimido, es de la Clínica Mayo este tag, y lo que se ven son las áreas que están activas. Pues evidentemente, cuando tenemos un cerebro que no está activo, necesitamos un acompañamiento. Tú no puedes hacer una recomendación y esperar que esto funcione. Hay que acompañar a la persona en este proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través del vínculo que se genera con las personas voluntarias, les animamos a salir para que nos conozcan, ¿no? Ven que vamos a hacer una chocolatada o vamos a hacer un café. Entonces intentamos satisfacer la segunda necesidad relacional de las personas, que es pertenecer a un grupo. Tenemos las llamadas, las plataformas de llamadas las denominamos, organizadas por zonas dentro de los barrios, de tal manera que cada persona voluntaria llama a unas 10 o 12 personas que viven cerca. ¿Y qué hacemos? Animarlas a hacer un café, todas salen porque quieren conocer a su voluntaria, pero el papel de la voluntaria es ser facilitadora de las relaciones de los demás. Y si yo sé que su padre era jardinero y que a ella le encanta cuidar sus geranios, yo voy a sacar este tema. ¿Para qué? Para que ellos hagan amigos y decirle, mira, es que vive ahí enfrente. Porque esto nos pasa en Barcelona. Les digo el caso de la semana pasada, en Sant Antoni, que es un barrio muy pequeño, dos señoras, una sentada frente a otra. Era mi profesora de punto o de costura, no me acuerdo, de hace 30 años. ¿Y cómo puede ser que no os hayáis visto? Pues las hemos reencontrado, ¿no? Y a través de estos encuentros, ir acercando estos equipamientos a las personas. Pues vamos a hacer el cafecito, lo vamos a hacer en el centro cívico y aprovechamos si vemos esta exposición, ¿no? O, bueno, intentar tejer estas relaciones para que al final acaben siendo autónomas, que no esperen la llamada de Radars, que es el martes a la tarde para ellos, sino que ya se empiecen a llamar entre ellos, queden entre ellos, vayan a pasear al perro, les montamos un grupo de WhatsApp, mira, has visto que hay ofertas en la carnicería, y buscar todas estrategias para que se acaben relacionando. Y el último nivel relacional que queremos es la participación, el sentimiento de pertenencia a un territorio, ¿no? El volver a participar en las fiestas, que te llamen para una comida de Navidad, que te vayas al Ambalat, ¿no? A las fiestas de barrio y vuelvas a estar ahí con gente a las que conoces. Son momentos en los que se van a la peluquería, se ponen guapas, ¿no? Que tú notas que vuelves a tener esta vida social activa. Y esto lo hacemos más o menos cada 3 o 4 meses. Y entonces, bueno, como comentaba antes Uriol, todo este sistema no sería sostenible tampoco si no contásemos con la participación de la ciudadanía. Esto no se puede pagar. Estos son vecinos cuidando de vecinos. Realmente, si tuviéramos que ponerle un precio a este tipo de atención, sería insostenible totalmente. Y en este sentido, también atendiendo al público que tenemos y el contexto en el que estamos, me gustaría remarcar la importancia de los profesionales sanitarios en la detección de las situaciones de soledad. Porque muchas veces las personas que están solas van a la farmacia y van al médico y poca cosa más. Entonces, si un profesional médico realmente detecta este caso de soledad y nos lo deriva a Radars y le comenta a esta persona que tiene que ir, ellos vienen fehacientemente porque mi doctor me ha recomendado esto. Cuando, en cambio, si lo trabajamos con el resto de la ciudadanía, es ir picando piedra, porque una persona que ha estado aislada o que se siente deprimida no te va a decir que sí a la primera, a excepción que te lo diga el médico. Entonces, una persona a la que llamamos porque nos lo han derivado y la respuesta es esta: ay, nena, es que no sabes cuántos años tengo, si a mí solo me queda morirme, es que yo no hago nada, es que yo soy muy mayor. Y empezamos a llamarla y empieza a salir y es: nena, yo te quiero. ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde habéis estado todo este tiempo? ¿Cuál es la próxima cosa que hacemos? Y uno de los éxitos que tenemos en el proyecto es cuando vemos que cogemos una persona que realmente ya tenía pocas, en este momento de la vida, ¿no? Pocas aptitudes sociales, poca capacidad relacional, y acaba siendo una voluntaria diciendo: venga, ¿qué más hay que hacer? ¿No? Nos arremangamos. Y esto es lo que intentamos conseguir en el marco de Radars.
exquisito cumplimiento del tiempo, con gran contenido, Clara. Y todo eso vamos a ponerle tecnología. ¿Cómo la tecnología puede contribuir a trabar todas esas necesidades que han hablado tanto Oriol como Clara? No. 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 La tecnología, vale, la tecnología. Pues nada, primero, bueno, me encanta hablar después de Clara porque ha hecho un pase muy bueno y muy positivo y lo que voy a explicar creo que se va a entender muy bien, ¿no? Bueno, primero presentarme, soy Marta Dalda, no Marta Álvarez, hay dos Martas en Nextdoor y no estaba claro de quién de las dos iba a venir. Soy directora de la comunidad en el sur de Nextdoor en el sur de Europa y bueno, daros las gracias por permitirme estar aquí con vosotros y permitirme hablar de un tema que yo creo que nos concierne a todos, que es el cuidado de las personas y sobre todo la soledad no deseada. Y bueno, es algo que desde Nextdoor estamos siempre muy comprometidos contra esta lucha contra la soledad. ¿Y qué es? A ver, espera, entre mí. Hable. ¿Qué es Nextdoor? Nextdoor es la plataforma que facilita a los vecinos, tanto en la vida real como en online, la conexión entre las personas y las organizaciones, ¿no? Y os preguntaréis, y me vais a disculpar, me voy a levantar porque entre que no veo bien y el niño está dando patadas, no, me voy a poner por aquí a ver si no le ha gustado esto de que mami haga presentaciones. Voy a poner aquí a ver si con el movimiento se calma un poco. ¿Qué decía? Perdón, os preguntaréis de dónde viene nuestro compromiso, ¿no? con este asunto. Pues muy bien, desde en un informe del Observatorio de la Soledad No Deseada, que depende de la Fundación ONCE y con el que hemos colaborado, tenemos estos datos, ¿no? Del 13,4% de la población que vive en España padece aislamiento involuntario y en este caso lo sufren más las mujeres que los hombres, ¿no? 7 de cada 10 personas conoce a alguien de su entorno que está sufriendo este aislamiento y el 20% de estas personas conocen vecinos que pueden estar en esta situación. Y un dato que a mí me gusta, bueno, no es que me guste, pero quiero resaltar, siempre hablamos de soledad no deseada en personas, en gente mayor, en personas mayores, pero tristemente, una de las franjas de edad que están más afectados por la soledad o que sienten esta soledad, porque al final es un sentimiento, son los jóvenes, ¿no? Entre 16 y 26 años experimentan, un 21,9% experimentan este sentimiento de soledad, que por rango de edad es el más alto, ¿no? Y nuestra misión como red social que facilita la conexión entre vecinos es ponerlos en contacto y hacer que las redes de barrio se fortalezcan, sobre todo en una sociedad en la que este es un problema que va en aumento. ¿Y qué observamos nosotros desde Nextdoor, ¿no? Entre los vecinos y vecinas que forman parte de esta plataforma? Pues corrobora los datos que veíamos en el estudio anterior. Más de un 50% de los usuarios de Nextdoor afirmaban que se habían sentido solos en algún momento durante el año. Y de hecho el 82% de nuestros vecinos afirmaba que consideraban Nextdoor como una plataforma que les había ayudado a mitigar este sentimiento y a conectar con otras personas para reducir este sentimiento, ¿no? Incluso uno de cada 3 afirmaba que les había ayudado a sentirse más acompañados. Y estos números están muy bien, a mí siempre me gusta poner ejemplos, ¿no? de caras, personas que veremos, creo que las tengo aquí, que veremos más aquí. Al final esto se trata de personas, no de números, y me gusta siempre hablar de iniciativas que tenemos en Nextdoor y de cómo personas muy diferentes entre ellas pueden tener ese punto de soledad, ese punto de sentimiento de soledad no deseada, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Isabel, que es una chica de 18 años que ha acabado la universidad,
que está empezando la universidad y que nos expresaba y nos decía que se sentía sola, ¿no? Que no había encontrado ese grupo de amigos, ese grupo de red, de conexión que luego nos ayuda en nuestro día a día, en nuestros cuidados. Lo mismo, por el otro lado tenemos a Consol, una vecina de Barcelona de 66 años que afirmaba sentirse sola y que decidió hacer un llamamiento dentro de Nextdoor para compartir su problema, muy valiente por su parte, decir, oye, tengo este sentimiento, hay más gente como yo. Consol recibió más de 60 respuestas de gente que tenía ese mismo sentimiento en su barrio y hicieron un grupo y ahora pues quedan asiduamente, se ayudan, comparten y hacen esta parte que decía Clara, ¿no? De red social, de al final los vecinos que son los que viven más cerca y nos pueden ayudar. Entonces, desde Nextdoor vemos esa necesidad creciente, lo vemos en las conversaciones vecinales, al final es la plataforma donde los vecinos comentan, escriben, ponen lo que piensan y vemos esa necesidad creciente, pero a la vez vemos una oportunidad de salir a ayudar, ¿no? Y de conectar a todo ese entorno, tanto de vecinos, instituciones, entre ellos. Y me gustaría mencionar a la Organización Mundial de la Salud, que dice que las conexiones sociales de alta calidad son esenciales para nuestra salud tanto física como mental y nuestro bienestar. De hecho, el aislamiento social y la soledad sobre la mortalidad es comparable a otros factores como pueden ser el tabaquismo, la obesidad o el sedentarismo. Y en concreto, en este estudio de la OMS del 2021, proponían tres factores que puedan ayudar contra este aislamiento social, ¿no? Esta sensación de soledad no deseada. Uno es ponerse en contacto con amigos, ya sea a través del teléfono, presencialmente o a través de redes sociales. El segundo es hacer actividades que te gusten, que disfrutes o pasar tiempo al aire libre. Y el tercero es contactar con instituciones o organizaciones profesionales que puedan ponerte en contacto con otras personas o otras comunidades de apoyo o incluso con ayuda profesional, como hablábamos antes. Y estos tres aspectos están íntimamente relacionados con lo que hacemos en Nextdoor, con nuestra misión y nuestra razón de ser. ¿Y cómo ayudamos? Os preguntaréis, ¿no? ¿Cómo ayudamos en Nextdoor a reducir este sentimiento de soledad no deseada según las recomendaciones de la OMS? En el primer caso, la primera recomendación de la OMS es ponerte en contacto con amigos, con personas conocidas. Y nosotros creemos que los vecinos pueden ser esta primera ronda, esta primera capa de contacto, ¿no? Como decía Clara, al final, pues la vecina que tienes al lado, que está cada día allí, pues nosotros creemos que es una fuerte fuente de conexión. Y en concreto, una campaña, bueno, en una de estas fotos que es la de Cuenta conmigo, que hacemos en la época de Navidades, sobre todo en la época de más frío, que es cuando mucha gente siente este sentimiento se ve acrecentado. Hicimos dos cosas. Una fue la propuesta de un calendario de actividades hecha por los vecinos para los vecinos, actividades totalmente gratuitas en las que los propios vecinos eran voluntarios. Estas actividades podían ser desde una clase de yoga, pilates, clase de bricolaje, ganchet, había muchas cosas, tanto culturales como deportivas, como de otros ámbitos, y era un calendario totalmente gratuito con los propios vecinos como voluntarios que se ofrecían. Y la otra era animar a esos vecinos a quedar con otras personas, incluso aunque no las conocieran, ¿no? A quedar, a participar de la sociedad y a crear esos lazos, esas conexiones. En concreto, me gustaría destacar a una vecina de Madrid que el Día de Reyes propuso hacer un café, compartir un café y un roscón de Reyes. Se unieron a ella muchísimos vecinos, pero para mí, en el Día de Reyes, pero para mí lo más bonito de esa iniciativa no es solo que se reunieran ese día para ese roscón, sino que es un grupo que ha continuado
quedando después, conociéndose y compartiendo vida, compartiendo ratos, compartiendo momentos y saliendo de sus casas, ¿no? y haciendo actividades que, lo que decíamos, compartir con los demás. Y enlazo con el segundo punto, que era el de hacer actividades que nos gusten, de ocio, que compartamos. Y en Nextdoor fomentamos mucho eso, fomentamos que la gente se junte por afinidades también, ya sea el ganchet, volvemos otra vez, o el fútbol, o cualquier actividad que se comparta, ¿no? En Nextdoor tenemos grupos, tenemos una opción de grupos en la que se pueden juntar por afinidades, ya sea pues fotografía, hay gente que sale a pasear el perro juntos, y esto creemos que fomenta que esa gente quiera realmente salir, ¿no? Porque muchas veces es que a mí me encanta la fotografía floral, pero es que me encuentro solo, yo ir solo a pasear, a hacer fotos. Pero en cambio, oye, pues mira, hay otro vecino que también le gusta. ¿Por qué no vais juntos? ¿Por qué no hacéis esas fotos juntos y compartís esa afición, ¿no? Y eso es muy importante. Y en concreto tenemos el verano en el barrio, en la época de verano, que bueno, es una época en la que sobre todo hay gente que no puede salir de la ciudad, que no tiene la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones fuera de la ciudad, y lo que intentamos es potenciar otra vez esas conexiones sociales, esas conexiones con los vecinos, ese juntarse, ¿no? Y hacer esas actividades en la ciudad. Y por último, el tercer punto mencionado en las recomendaciones de la OMS era esta parte de conexiones con las organizaciones, instituciones, asociaciones profesionales, públicas o privadas, para fomentar la mejora del sentimiento de soledad no deseada, ¿no? Y es por eso que en Nextdoor participamos y colaboramos con muchas instituciones. Una de ellas es Radars, que tenemos un proyecto en común, pero aparte hemos trabajado con la CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el Banco de Alimentos, Grandes Amigos, Solidarios por el Desarrollo, muchas instituciones. Y lo que vemos es que a través de una llamada más cercana, más personal, una plataforma, o sea, dando la posibilidad en la plataforma, los vecinos se sienten más cerca, más próximos y más dispuestos a pedir ayuda, ¿no? A ver esta conexión. Y también es una muy buena oportunidad para las organizaciones de pedir voluntarios, de buscar esa red que hablábamos de voluntarios, colaboradores, que sale de la propia sociedad, de los propios vecinos que están en la plataforma. Y nada, al final, en definitiva, el barrio y las personas que están cerca se convierten muchas veces en esa conexión, en ese apoyo, en esos cuidadores. Por eso, simplemente, bueno, daros las gracias, animaros a todos a que si conocéis o sabéis de personas que están en situaciones pues que puedan necesitar ayuda, que los animéis a utilizar la tecnología, a ayudar a dar ese paso, ese primer paso, a contactar con otra gente, a utilizar Nextdoor, y a vosotros mismos también a utilizar Nextdoor para aportar ese granito de arena, que al final la sociedad está para ayudarse y entre todos los vecinos, cerca o lejos, podemos ayudarnos. Gracias. Muy bien. Y Silvia nos va a hablar de una parte del cuidado, de unas circunstancias determinadas, que es cómo cuidamos de la larga enfermedad. Muy bien. ¿Se oye? Sí, vale. Primero de todo me gustaría, ¿no? Ya que estamos en un simposio donde hablamos del cuidado, ¿no? Hacer dos reconocimientos merecidos muy especiales. Una, pues para la misma universidad, WIC Barcelona, ¿no? Que permite generar este espacio donde podemos hablar del cuidado, a mis compañeros, compañeras de la misma organización, técnicos, comunicación, y también una segunda mención a Altima, a los servicios funerarios de Altima, que nos permiten y dan apoyo a este tipo de iniciativas de ciudades cuidadoras, comunidades compasivas, y que son empresas con alma, ¿no? Que ponen su granito de arena pues, para transformar la sociedad. Dicho esto, pues esto, ¿no? Estamos en un simposio donde estamos hablando del cuidado, de humanizar la sociedad. También estamos en un momento donde hablamos de modelos de intervención
centrados en la persona. Sí, vale, gracias. Centrados en la persona, y esto es indicativo, ¿no? Es significativo y es indicativo de que algo como sociedad quizás no estamos haciendo bien. Decía, ¿no?, la autora de la mística de la muerte, ¿no?, que la muerte no forma parte del paisaje, espera que lo miro de aquí que no me veo muy bien, del paisaje vital de los hacedores y ganadores puros. Nuestros cementerios están situados fuera, a las afueras de las grandes ciudades. Vivimos en un paisaje en el que todos tenemos que ser jóvenes y fuertes, ricos, inteligentes y bellos, o al menos comportarnos como si lo fuéramos. Los débiles, los viejos, los moribundos no cuentan, y por eso la vida en declive no tiene nombre. Es difícil morir en este paisaje de triunfadores que se las arreglan para vivir sin recuerdos. Es como muy significativo, ¿no?, y de alguna manera refleja lo que nos está pasando hoy en día en la sociedad en la que no hay espacio para las personas mayores, dependientes y enfermas. Vivimos de espaldas al dolor, a la muerte, a la soledad, y nos cuesta sostener estas situaciones, ¿no? Y lo vemos, al menos en Cuidas, en la clínica universitaria de cuidados paliativos, lo podemos observar cada día, ¿no?, cómo a las familias les cuesta enormemente sostener estas situaciones e incluso hablar de ello entre los mismos miembros de la familia. El por qué promover comunidades cuidadoras y ciudades compasivas, ¿no? Pues de entrada es importante hacer un cambio de perspectiva, ¿no? Estamos muy enfocados en la enfermedad y quizás tendríamos que enfocarnos más en una visión más de salud comunitaria, una salud comunitaria en una comunidad que incluya, pues esto, los mayores, los que están bien y los que están enfermos, los cuidadores, los familiares, las escuelas, los lugares de trabajo, negocios, sindicatos, ocio, hay lugares de descanso y ocio y grupos, ¿no? Y de alguna manera promover la participación de todos ellos. Hay cada vez más experiencias, tanto a nivel autonómico, nacional, internacional, de ciudades compasivas. ¿Qué características comunes tienen este tipo de iniciativas, ¿no? Pues están muy enfocadas a mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad, promoviendo valores de solidaridad, humanismo, de compasión. Promueven redes de soporte y conectan los recursos existentes, ¿no? Tenemos los ejemplos de Radar o Nextdoor, ¿no?, que nos explicaban nuestras compañeras, por ejemplo, y también poner en valor activos tan importantes como tenemos en la comunidad, como son el voluntariado, también presente en la clínica Cuidas, que también acompañan a las personas, a los pacientes y a las familias. Iniciativas con tendencia comunitaria y perspectiva social y que están enfocadas a sensibilizar a la población sobre el proceso de morir, sobre la muerte, sobre el duelo, formar a los profesionales, formar a la ciudadanía y también, pues, dar asistencia a aquellos que más lo necesitan. ¿Qué diferencia todas estas iniciativas? Pues de entrada hay iniciativas que se enfocan únicamente, ¿no?, pues en una parte del ciclo vital y hay otras que, por ejemplo, se enfocan en lo que es todo el ciclo de la vida, el cuidado tanto desde que naces hasta que mueres. Y entonces tienen visiones y objetivos diferentes. Hay otras iniciativas de ciudades cuidadoras que se enfocan, por ejemplo, en las desigualdades y en la feminización del cuidado, ¿no?, más con una tendencia más reivindicativa. Cuando hablamos, ¿no?, de ciudades cuidadoras compasivas, no todo es comunitario, no todo son intervenciones comunitarias, sino que para que sea comunitario estamos hablando de acciones con una estrategia y con una envergadura detrás en el que las administraciones públicas estén implicadas en ello, donde todos los profesionales técnicos, tanto de empresas privadas como públicas, también estén implicadas en ellos, y aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Equida, y donde la ciudadanía, las entidades sociales y las organizaciones también contribuyan, ¿no? Y este trípode es el que hace posibles modelos cooperativos que dan respuesta a las necesidades de las personas y que pueden promover también cambio en las políticas sociales. Tenemos también, ¿no?, diferentes modelos de acción comunitaria que se han ido desarrollando con diferentes metodologías. Tenemos la New Health Foundation, con la metodología de Todos Contigo, que podéis consultar la web y hay mucha información. No me puedo extender, ¿no?, por el tiempo, pero sí que me gustaría mencionar los más importantes. Tenemos también
la metodología de Pobles que Cuidan, que también ha definido una hoja de ruta de 10 pasos de cómo generar una ciudad compasiva, el modelo del municipio cuidador de la Diputación de Barcelona, que también pues, se basa en unos ejes y que también tenéis un documento de 170 y pico páginas explicando todo el modelo con las acciones específicas en su misma web. Y tenemos los modelos de Vic Ciudad Cuidadora y Terrassa Ciudad Compasiva que se basan también en la misma metodología. El modelo de la Diputación que se basa también pues, en unos ejes clave que no me voy a entretener a explicar. En el año 2020, la SECPA, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, publicó la monografía de comunidades compasivas al final de la vida. En esta monografía se dice, ¿no?, que las personas mayores, delicadas, pasan casi todo el tiempo en casa o en comunidades institucionales. Los enfermos terminales pasan la mayor parte de sus meses y semanas en casa con la familia y amigos. Los cuidadores y posteriormente los que sufren la pérdida pasan todo el tiempo trabajando, estudiando, rezando o jugando dentro de sus propias comunidades, durante y después de sus experiencias de cuidar y perder al ser querido. Cuando estas comunidades se organizan formalmente para servir de apoyo a todos estos tipos de personas en el contexto de final de vida, se las denomina comunidades compasivas. Vecinos, tenderos, profesores, estudiantes, trabajadores, policías, gobiernos locales y muchos más se unen de forma organizada para ayudarse entre sí en el ámbito de la atención al final de la vida. En definitiva, cuando hablamos de ciudades compasivas, nos referimos a programas con una perspectiva clara comunitaria que quiere mejorar la calidad de vida de aquellas personas tan especialmente vulnerables como son personas que se encuentran al final de la vida y que muchas veces aparte se le añade otras circunstancias de vulnerabilidad social como puede ser la soledad que comentaba antes la compañera. Buscan también reflexionar, sensibilizar a la sociedad sobre esta parte más cruda de la realidad que nos cuesta más reflejar y promueven sobre todo la participación y las redes de soporte vecinal. El origen de este tipo de proyectos lo encontramos en la Organización Mundial de la Salud cuando empezó a hablar de lo que eran las comunidades saludables, ¿no?, con este cambio más de perspectiva, de visión de la enfermedad individual versus una visión más amplia donde surge lo que es la promoción de la salud comunitaria, que también parece que es el futuro, ¿no?, teniendo en cuenta lo que decía la compañera antes. En la década también de los 90 pongo énfasis sobre todo en la experiencia de Kerala, en la India, donde en un centro colaborador de la OMS la población civil se organizaba para dar cuidados a las personas con enfermedades avanzadas, ¿no?, que estaban en cuidados paliativos y también en los cuidados de larga duración. Y este es uno también de los primeros ejemplos que existen. Y a partir de aquí pues también hubo un boom con el libro de Alan Kelleher, un experto en salud pública, y que publicó el libro de Ciudades Compasivas. Factores claros de contexto, ¿no?, que de alguna manera nos evidencian las necesidades de este tipo de iniciativas. Los determinantes de salud. Más del 80% de determinantes de salud están fuera del sistema sanitario, ¿no? Clave, pues la edad, el sexo y sobre todo quiero remarcar pues, el impacto, ¿no?, del capital relacional en las personas, ¿no?, que hoy hablábamos con el profesor Donati, ¿no?, la importancia de las relaciones y que él también decía, ¿no?, el cuidar al otro es un don y el don está en la relación, nos comentaba esta mañana el doctor Donati. Y es importante, ¿no?, ver el impacto positivo en la salud mental y física que tienen las relaciones, ¿no?, y que impacta en una mayor protección de la salud y bienestar de las personas, en más autocuidado y mejora de los índices de calidad de vida, en la prevención de la mala adherencia al tratamiento y del aislamiento social, es un facilitador también del proceso de recuperación de la salud y más capacidad de afrontamiento. Por todo ello, es tan importante iniciativas como las de Radar, Nextdoor y todas las iniciativas de ciudades compasivas que lo que buscan es eso, ¿no?, generar y potenciar las redes de soporte que tenemos ya en la misma comunidad y que se tiene que organizar de una manera estratégica como para que tenga impacto.
importante, ¿no? Nos estamos definiendo en las comunidades compasivas sobre todo a esta parte de arriba de la pirámide de Kaiser, sobre todo a un aproximado 1,2-1,4% de la población que tienen enfermedades crónicas avanzadas y que tienen necesidades de atención paliativa especializada, y aparte que a un 0,5% de la población se le suma la parte de vulnerabilidad social. A esta población tan especialmente vulnerable es donde tendría que ir especialmente dirigido las ciudades cuidadoras. Otros elementos de contexto que no me voy a entretener. Y pongo el ejemplo de Terrassa Ciutat Cuidadora, Terrassa Ciutat Compassiva, en el que la WIC está participando y se busca la alianza pues, del Ayuntamiento de Terrassa, que nos aportan su experiencia en la atención a personas, en la inclusión social y salud pública también, tiene el conocimiento del territorio y la dinámica pues, del tejido asociativo de la propia ciudad. Una entidad tan reconocida como Oncolliga, que aportan la experiencia en toda la parte del voluntariado, la experiencia en el acompañamiento, pero desde el voluntariado, y el conocimiento también más especializado a nivel de voluntariado. Y como Cuidas aportamos la experiencia en el trabajo social comunitario, en la intervención profesional con personas en enfermedad avanzada y final de vida. También aportamos la parte de docencia y con el soporte también de la cátedra WICER en la parte más de investigación. Este equipo, ¿no?, es el que colideramos de alguna manera y que intentamos tirar para adelante una iniciativa bastante compleja en una ciudad de más de 240.000 habitantes. Son proyectos muy bonitos, pero tienen su complejidad por la dificultad, ¿no?, y la complejidad de buscar las sinergias de las relaciones entre las tres patas, ¿no?, que hablábamos antes. Esto no va tal. En definitiva, el objetivo de Terrassa Ciutat Compassiva es mejorar las actitudes sociales y culturales hacia personas con enfermedades avanzadas, sensibilizar, promover el soporte social y conectar los recursos. Muchas veces nos encontramos en el territorio, pues incluso en entidades tan conocidas, ¿no?, como puede ser Cáritas, Cruz Roja y otras entidades, Prodis, ¿no?, en el caso de Terrassa, una asociación para personas con discapacidad, que se conocen de nombre, pero realmente no acaban conociendo el detalle de lo que acaban haciendo el otro. Y esto, cuando se conocen y los conectas, se generan muchas sinergias. Hay unas fases, ¿no?, orientativas para el desarrollo de este tipo de proyectos que no me voy a entretener. En todo caso, al final de la presentación tenéis mi contacto y si a alguien le interesa, ya contactáis conmigo. Aquí hay algunos ejemplos de algunas acciones que hemos llevado a cabo, de un contacuentos pues, para niños sobre el duelo y sobre la muerte, un Death Coffee, una charla sobre el documento de voluntades anticipada, una charla de Es Navidad y en casa hay una silla vacía, y la presentación de un documental del duelo en personas con discapacidad, que os lo recomiendo, que se llama Cuando ya no esté. Puntos claves de este tipo de proyectos, ¿no? El rol de un agente de soporte comunitario que de alguna manera ayude, ¿no?, a atar todas estas relaciones, el liderazgo del grupo promotor y también la participación, está claro, de un grupo promotor de entidades de la propia territorio que se implique en el cuidado. Y como se me está terminando el tiempo, lo dejo aquí y cualquier cosa, aquí tenéis mi contacto. Molt bé, Sílvia. Professor Mirabell. Passa per aquí. ¿Cómo cuidar el conocimiento? Molt bé. Buenas tardes a todos. Estáis un poco cansados, supongo. Intentaré ser telegráfico para... Yo voy a transmitiros una experiencia que he compartido con algunos, veo aquí, una vivencia, y quisiera hacer una pequeña reflexión y un pequeño sueño también a propósito de esto. Nosotros empezamos en abril de 2019, hace 4 años, un poco más, un mes, ¿no? Un programa para mayores universitario, para mayores de 50 años, mayormente jubilados, que se llama Campus de la Experiencia.
Hemos sido los últimos en las universidades catalanas. En Cataluña hay 12 universidades, 10 ya lo tenían, una no lo tiene y nosotros fuimos los últimos. En España también, en todo el mundo hay muchas universidades, la mayoría que lo tienen. Eso tiene sus ventajas, porque pudimos escoger el programa que nos parecía mejor, la modalidad, ¿no? Hay diferentes modalidades. Nosotros hacemos un programa de 3 años, proyecto grande, ¿eh? La gente que se matricula sabe que eso va a durar 3 años, ¿no? Luego si lo sigue o no lo sigue es su problema, pero el proyecto es este, ¿no? Como mínimo. 3 años es el programa senior universitario en Cultura, Ciencia y Sociedad, 2 tardes a la semana, 2 horas, con una media hora en medio para relacionarse, profesores universitarios locos del tema, porque eso es lo que es un profesor universitario, que transmite pasión. Dan clases breves, asignaturas breves, de 6 a 14 horas máximo, ¿no? Historia, música, arte, filosofía, literatura, ciencia, mundo actual. Aquí hay alguno, veo que muchas gracias. Y están dentro de un plan de estudios que está pensado con 2 coordenadas, es ponerse al día. Tú has estado trabajando toda la vida, pero el mundo ha cambiado, hay que ponerse al día. Y luego te has de abrir, tu profesión, tú sabes mucho de lo tuyo, pero hay que abrirse y hay que conocer más ámbitos del saber, ¿no? Alrededor de las clases, pues que no hay exámenes, sí que hacen trabajos de investigación en equipo, ¿verdad? Aquí tengo algunos que los han hecho, y muy interesantes, por cierto, siempre incluyendo a todos los de la clase, no queda nadie fuera, y pues alrededor de las clases, vamos a ver si pasa alguna de estas, así, pues aquí, pues podéis ver un poco de actividad. Alrededor de las clases también hay talleres que hacemos, pues, por ejemplo, esta semana tenemos 2 estrenos de teatro, si queréis. En esta aula a las 6 el lunes y a las 7 el miércoles, muy interesantes. Pero también hacemos pues, canto, coral, inglés, senderismo. Una universidad de verano, la vamos a hacer ahora de 3 días en julio. Bien, se requiere solo haber cumplido 50 años. En la mayoría de los casos pues ya son gente que ha acabado el periodo profesional de su vida. Y cuando acaban los 3 años tienen ganas de continuar. Y entonces, casi todos. Entonces, hacemos cursos monográficos de 2 años. Hemos empezado el primero, Nuestra Europa, legado y retos, que está gustando mucho, y el año que viene haremos el segundo curso. Bueno, yo deciros que el volumen de crecimiento ha sido muy grande. A ver si paso. Perdón, que no sé. Bueno, estos los trabajos. Aquí, perdón, me he pasado. Ya se ve que la tecnología... un momento, ¿me ayudas tú? Sí, tú me ayudas, ya está. 2 para atrás, 2 para atrás. El volumen de crecimiento ha sido este. Hay que pensar que en el primer año nos pilló el COVID. A la siguiente, 2 más. Perdón. Se queda bloqueado, sí. Ahora, este es el crecimiento, pongo abajo la pandemia, que se vea. Además, no solamente hemos crecido mucho, para el año que viene quizás haremos 400 y pico, ahora ya estamos 300 y pico estos días, pasas a la siguiente. La evolución en estos 4 años también ha sido que han ido naciendo sedes en diferentes sitios. Estamos ahora en Andorra, aparte de aquí en Barcelona, en el Penedès, bueno, no se ven las diapositivas, no sé si algún técnico nos puede ayudar, pero bueno. Bien. Ahora, pues vais viendo, esos son aulas, ¿no? Empezamos 1, 2 en Barcelona, 3 en Barcelona, empezamos en el Penedès, ahora ya tenemos, el año pasado tuvimos 2, tenemos este año 2 y 5 en Barcelona y 1 en Andorra, y el año que viene tendremos 10 actividades. Bien. Esto no es porque lo hacemos muy bien, lo intentamos hacer muy bien, pero bueno, no es por eso. Es porque hay una bolsa tremenda de gente que ha llegado a la jubilación, algunos también a la viudedad, ¿verdad? Que están en muy buenas condiciones físicas y mentales, o buenas, es decir, que tienen una formación cultural que no tenían las generaciones anteriores y que por tanto tienen inquietudes y una preparación para seguir en la vida, pero que en la vida profesional pues se les ha acabado.
El perfil medio de nuestros alumnos, puedes pasar así más o menos, a ver si lo logramos. Bueno, yo lo voy diciendo, tú si puedes ya está. Es mayoritariamente una mujer, es mayoritario, 71 años de media de edad, más de la mitad son casados, con 2 hijos, es curioso esto, lo de las medias no interesa mucho, pero bueno, es esta. Más del 40% viven solos, en alguna sección el 55% de nuestros alumnos viven solos, tienen estudios, casi todos, incluso en diferentes zonas de Cataluña. Y algunos nos llegan cuando se matriculan incubando ya una depresión, gente que ha tenido una vida profesional exitosa y que de repente se ha visto truncado y que se encuentran sin ocupación, sin proyecto, sin posibilidad de hacer nuevas relaciones y muchos que viven solos, viven solos. Bueno, pues entonces aquí pues, se les ofrece una forma de vivir pues, para 3 años, de entrada para 3 años. Bien, hay que decir que el descubrimiento para nosotros, los que lo hemos dirigido, lo que estamos dirigiendo, es la respuesta brutal de los alumnos. El entusiasmo, en muchas clases acaban con aplausos, ¿verdad? El cariño que cogen, las amistades, ¿no? Por ejemplo, nosotros el COVID lo vivimos, también tuvimos que mantener la docencia, pero también la sociabilidad, ¿no? en online, para que se mantuviera el calor. Hicimos muchas cosas, hasta un escape room por equipos desde casa, con mayores, saltando la brecha digital, ¿no? Bien, salto cosas. El boca a boca funciona, por eso crece tanto. Nos llega mucha gente como saliendo de un naufragio, ¿no? Y cada día, oye, yo no sabía que existía esto, ¿no? Y, oye, pues me interesa mucho, ¿no? Y se entusiasman. Ahora mismo hemos comenzado una nueva promoción. Bien, para ir rápido y acabar la reflexión, podemos pasar esto, ahí se ve, pues viven solos pues, el 41% de nuestros alumnos, en alguna sección el 55%, sus hijos, pues uno trabaja en Alemania, otro en Madrid, ¿no? Se ha quedado sola, ella es viuda, y es lo que pasa. Viven con pareja muchos, pero a veces ellos 2 solos, o sea que también es una forma de soledad. Una cosa curiosa, no tienen interés en hacer acción social, eso lo digo así de claro, o sea que ellos quieren viajar, deporte, arte, pero la acción social no les interesa mucho, pasamos. Bien, esta es la curva de población, para ir rápido, de España, como veis, esta es de 2023, estamos en los momentos, están llegando las promociones más grandes, ¿no? Todavía llegará los baby boomers, más gente a esta edad. Bueno, gente que se encuentra con que la jubilación les aboca a un vacío de contenido. Hay un alto riesgo, pues eso, de la soledad, que ha salido muchísimo, ¿verdad? Pues el aislamiento, depresión, sedentarismo, etcétera. ¿Y qué les ofrece la sociedad? Gracias a estos señores se ofrece algo, pero cuando uno se mueve en estos ambientes, lo que uno encuentra es un eslogan. El envejecimiento activo. El envejecimiento activo es como un mantra, perdonad, que lo critique. Surge de razones sanitarias, económicas también, pero no ofrece ninguna oportunidad concreta, fuera de las que estas organizaciones ofrecen, ¿verdad? No ayuda a nada, ¿no? Y más bien, nosotros lo vemos en nuestros alumnos, cuando les hacemos alguna asignatura de que se cuiden la salud, hay un rechazo general. Como es un paternalismo que no va. Pienso que cada vez hay que tener más presente que al ampliarse la vida, ¿no? La vejez, ¿no? Entonces hay que distinguir las etapas de la vejez. Algunos gerontólogos hablan de 3 etapas, ¿no? La primera, uno eres mayor pero no te sientes viejo. La segunda es la fragilización, ya asoma la enfermedad y hay que luchar con ella. Y la tercera, la dependencia. Nosotros trabajamos las 2 primeras, ¿no? Pero pueden ser muy largas. Y entonces, ¿qué se les ofrece ese periodo de 30 años? A una generación que más, ya digo que es diferente de la anterior, pues no se les ofrece nada, ¿no? Esto del envejecimiento activo, pues en el fondo viene a decir, oiga, ustedes no esperamos nada de ustedes, solo que gasten poco, y nada más, ¿no? Hay una pérdida de sentido. Hemos empezado
también en el campus de experiencia una pequeña línea de investigación sobre cómo llenar de sentido la vejez. Esta vejez, sobre todo en las 2 primeras fases, y ahí estamos, ¿no? Yo solamente quisiera decir 2 cosas. Una es que, en fin, aquí he puesto 3 sabios, estos ya hablaron de la vejez en su día. Hablaron, Aristóteles fatal, por cierto, porque dijo que la vejez es odiosa, ¿verdad? Y es verdad que existe una vejez odiosa. Y en cambio Platón y Cicerón hablaron más bien de que había una vejez bien llevada. Caben las dos vejeces. La vejez odiosa es odiosa para él y para el conjunto de gente, ¿no? Hay que formar a las personas, ayudarlas a hacer una vejez que hoy mismo que es muy larga, que sea enriquecedora, que siga la persona creciendo. De acuerdo que las fuerzas físicas y las fuerzas mentales quizá no le permiten correr la carrera laboral con los jóvenes, pero tiene un papel muy importante, ¿no? El descubrir ese sentido de la vejez es el momento, por ejemplo, pues de cultivarse. Uno ha tenido que estar toda la vida trabajando en una cosa, ahora es el momento de conocer las cosas que no he tenido tiempo de conocer, ¿no? La sabiduría, el saber por el saber. O también, pues, uno tiene una gran experiencia de la vida, ¿no? Pues, ¿cómo transmitir a las generaciones siguientes esto, ¿no? Pues has de ponerte al día, entender el mundo de hoy, para poder hablar con tus nietos. Y luego la vejez siempre pues tiene esa serenidad, ¿no? Esa capacidad de ternura, es eso que decía Romano Guardini, ¿no? De que una mayor capacidad para distinguir lo que es importante en la vida y lo que no. Son referentes en sus familias, son líderes, y tienen, aunque no tengan la fuerza física, el deber de cuidar de las otras generaciones, transmitiéndoles el bagaje cultural, ¿no? Los valores, y todo eso no lo podemos desperdiciar. No sé. Yo, para acabar, quería decir que pienso que hay un cambio cultural, hay que ir pensándolo. No puede ser que la vejez se vea pues como un problema sanitario y económico para la sociedad. Hay una cantidad de energía, de capacidad de ternura, y entre ellos, yo os diría que cuidar, pues se cuidan entre ellos, se cuidan mucho. Si vieres los grupos de WhatsApp cómo funcionan y los planes que se hacen, el sueño, ¿no? La reflexión, ya para ir cerrando. Cuando uno es chaval, pues le llevan al colegio y tiene un grupo de pertenencia en la clase. Luego en el bachillerato lo mismo, los compañeros. Si va a la universidad, lo mismo. Y si va al trabajo, lo mismo, le enseñan cositas, cursos de formación y va conociendo gente. ¿Y cuándo se jubila? Con un periodo que puede ser de 30 años, pues hay que seguir, ¿no? El sueño es que fuera normal, que toda persona que se jubile haga un programa como este. No digo en la universidad, son pocas horas, pero tenga un nuevo grupo de pertenencia. Inicie un nuevo proyecto, gordo, como es este. Algunos dicen, bueno, ¿dónde está la abuela? La abuela va a la universidad ahora. Eso es muy bueno, de otra manera. Y nada más, era deciros que esto creo que es una experiencia muy potente y que está explotando porque hay muchísima gente. Es el 21% de la población, de nuestra población, es muchísima. Muy bien, nada más. Bien, profesor Mirabell. Un soneto me ha mandado a hacer Violante y jamás me he visto en tal aprieto. Por lo tanto, después de las excelentes exposiciones, desde las experiencias, yo me voy a atrever, en presencia de mi rector y de la directora de comunicación, a hacer algunos titulares. No sé si voy a acertarlo o no. Pero yo creo que, de todo lo dicho, en común creo que podemos destacar que cuidar pasa por estar juntos. Que cuidar pasa por estar cerca, no simplemente estar juntos. Además de estar juntos, tenemos que estar cerca. Que cuidar pasa por la generosidad individual y la colectiva. Y que cuidar pasa por el valor que le demos al prójimo. Y si pasa por todo eso, ¿cómo debemos hacerlo? Pues yo creo que debemos hacerlo con una cierta capacitación, con un cierto reconocimiento de esa capacitación, con medios y recursos que acompañen las voluntades de esos que de forma generosa
individual o colectiva van a cuidar, liderada por las responsabilidades públicas en cada momento, en las que en cada momento hayamos depositado esa voluntad de que se hagan responsables. Y después, enormemente importante, el reconocimiento de aquellos que aportan cuidados y, sobre todo, y lo hemos visto, sumando, y siempre y cuando el cuidar y el tener que ser cuidado no suponga tu quebranto económico. Yo creo que esas serían las ideas que a mí me surgen de todo lo que habéis dicho. Y yo sí que os haría una pregunta, la misma a todos, ¿no? De vuestra experiencia personal en aquello que hacéis, ¿qué destacaríais como el valor principal de lo que hacéis? Oriol. Bien, no me la esperaba esto. A ver, yo diría que el valor principal de lo que hacemos es estar cerca. Yo diría que es cercanía. Cercanía, diría. Al final, las familias cuando nos llaman, siempre llama la hija, 90% de las veces. Siempre dice que decide el hijo y siempre paga el padre, ¿eh? Esto se va repitiendo. O la madre, esto es un clásico popular. Pero los hijos y las hijas muchas veces nos llaman buscando tranquilidad, calma, d'esperit, sentirse bien. Y los padres y las madres a los que cuidan pues buscan calidad de vida. Pero todos lo que buscan es alguien que les escuche de manera cercana y les entienda, que les haga sentir distintos, que les haga sentir únicos en ese momento, de entender sus necesidades. Entonces, personalmente, lo que más buscamos aportar es, diría, cercanía, empatía, acompañar. Yo diría que es eso. Clara. Sí, al hilo de lo que comentaba Oriol, tal vez es el volver o enseñarle a las personas mayores, ¿no?, que están con este aislamiento, que pueden tener una vida, que no es cuestión de estar esperando la muerte, sino que todavía pueden tomar las riendas de su vida, que todavía son importantes para el resto, que todavía pueden hacer cosas. Y este es como el impacto más directo, ¿no? Lo que más te llevas. Es uno de los trabajos que he tenido en el que el retorno es más inmediato, pero también destacaría la importancia de tratar con el entorno y hacerle responsable de la mejora de la calidad de vida de las personas que tienes alrededor. Para mí, o sea, desde Nextdoor, yo creo que donde podemos aportar más valor y aportamos más valor es desde dar una herramienta que facilite esta conexión, ¿no? Que muchas veces la gente quiere ser ayudada, quiere ayudar, pero ¿cómo lo hago, ¿no? Y yo creo que lo que proponemos nosotros, lo que damos es una herramienta que facilite, que promulgue, que por un lado está esa tecnología que es muy importante, pero por el otro está la acción que a veces viene por nuestra parte, directamente desde nosotros como compañía, pero muchas veces viene desde los propios vecinos y esa iniciativa y darles esa plataforma donde poder dar voz y ayudarse, comunicarse, creo que es para mí donde hay más valor. Silvia. Para mí sería pues cuidar las relaciones, pero empezando también la relación con uno mismo, ¿no? A veces el paciente tiene un conflicto principalmente con uno mismo y facilitar esa parte, ¿no? Y cuidar la relación, pero poniendo mucho énfasis sobre todo en facilitar la comunicación. Para mí la palabra clave sería comunicación, de aquello íntimo e importante para las personas, cada uno diferente. Sí, yo coincido, ¿no? En las relaciones. El profesor Donati hablaba de esto. Ponerlos en condiciones de que se conozcan y que se cuiden entre ellos, coetáneos. Porque, y esto es un deber que ha de salir de la sociedad, de distintas instancias públicas y privadas, porque son súper agradecidos y súper buenos y están cada uno solo en su casa y hay que meterlos juntos a vivir una etapa de la vida, ¿no? Con la máxima autonomía que puedan, ¿no? Sí. Bien, yo os puedo seguir preguntando, pero abrimos a aquellos que quieran hacer alguna pregunta. Necesitaremos un apoyo microfónico. Muchas gracias a todos los ponentes. Ha sido realmente
un final del día fantástico. Yo quería corroborar en nombre de todos los que estamos aquí del Campus de la Experiencia que lo que ha dicho Jordi es cierto. Yo soy médico de profesión, me he dedicado a la nefrología hasta hace 1 año y medio que me jubilé. Como veis, los años pues, van pasando y uno tiene que saber buscar su sitio en la sociedad y buscar algo que te siga nutriendo el cerebro. Y el campus es el mejor nutriente que podemos encontrar actualmente. ¿Por qué? Porque te enseña de todo, muchísimas cosas que habías aprendido hace años, que tenías ahí en el olvido, que las vas recordando y otras que no las has, vamos, ni te podías imaginar que existiesen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad de crecimiento brutal. El aprender por aprender es un placer y el aprender para enseñar, sobre todo a los que ya tenemos la edad y tenemos nietos, es ya el colmo de lo gustoso. Por lo tanto, yo no tengo más que dar las gracias a la UIC, a Jordi y a todo el equipo. Al rector. Muchas gracias. No, es una pregunta, ¿eh? Se te trataba de una pregunta. Una pregunta para Silvia. Sí. ¿Cómo cuidáis al cuidador y evitáis el cuidador quemado en los procesos de larga enfermedad? Vale, ¿en la clínica dices? En la clínica. Vale. Nosotros hacemos un acompañamiento muy estrecho, no es el habitual en salud, ¿no? Con lo cual los cuidadores se sienten muy cuidados, sobre todo porque tienen un teléfono donde llamar cada vez que hay algo. Y allí incluye pues, tanto problemas más físicos, ¿no? que atiende la doctora, como partes más de atención, de necesidades más psicológicas o sociales o incluso a veces espirituales, ¿no? en el que estamos a mi compañera, la psicóloga, y yo misma, y que también atendemos, ya sea por teléfono, por videollamada o presencialmente cuando vienen a consulta externa o incluso cuando están ingresados, claro. Muchísimas gracias. Bien, pues yo voy a seguir haciendo alguna pregunta mientras alguien se decide de los asistentes a hacer alguna, y empezando por Oriol, que es el que tengo más cerca. Yo creo que vosotros desde esa iniciativa que responde a una demanda, insistís mucho en el valor social de aquellos que se van a dedicar o se dedican profesionalmente a la atención de las personas. Y sobre todo, que sería lógico que después de lo que hemos vivido, ese valor cotizara mucho más, ¿no? ¿Qué crees que hay que hacer para que cotice mucho más ese valor? Porque la evidencia la tenemos de que ese valor ha sido fundamental en una situación de crisis epidémica como hemos tenido, y no hablamos solo del cuidar de las personas vulnerables, en general. ¿Y cómo hay que mantener eso? Porque tenemos a veces la sensación de que se desinfla. Bien, yo creo que hay varios aspectos. El primero es que aceptemos que un buen cuidado cuesta un dinero. Y eso a veces queremos, lo que decían antes, ¿no? Duros a 4 pessetes, ¿no? O sea, si quieres un buen cuidador, tienes que estar dispuesto a pagar. Que alguien lo tiene que pagar. Alguien lo tiene que pagar, sí. Alguien lo tiene que pagar. Y muchas veces es uno mismo, ¿no? Con el sistema que tenemos actual. Entonces, al final es pues darle el valor que tienen los actos que hacemos las personas. Por lo tanto, hay un punto de eso, ¿no? Por ese motivo, nosotros, el sueldo del cuidador está por encima del convenio, que esto en el mundo social y sanitario cuesta, ¿no? Muchas veces lees las ofertas y pone según convenio del Siscat o según convenio de lo social. Dices, vale, muy bien. Pero el talento cuesta dinero. Esto es un punto. Y hay que aceptarlo, creemos. El segundo punto tiene que ver con la formación y el acompañamiento, ¿no? La profesionalización. Hay profesiones, ¿no? que tenemos, pues antes mencionamos, ¿no? pues la medicina, la enfermería, trabajo social, ¿no? Es una lucha de las profesiones por crecer, ¿no? Y los profesionales de atención domiciliaria también tienen que hacer ese crecimiento, ¿no? Y profesionalizar este sector. Y el tercero es días como hoy, o jornadas como los que hacemos de cuidadores, o pueden ser artículos en La Vanguardia o entrevistas en TV3, donde se defiende
el rol del cuidador, ¿no? Y por lo tanto, pues compartir, enfatizar y repetir que este colectivo es muy relevante y compartir casos de éxito, ¿no? Uno de los puntos que lanzamos fue el premio al cuidador del año, ¿no? O sea, tuvimos que la nominaban las familias, ¿no? Brutal. Bueno, 2000 y pico nominaciones, ¿no? O sea, todo el mundo nominaba a su cuidador. Dice, bueno, vale, pero vamos a poner algún criterio, ¿no? Porque si no... Y bueno, ¿no? Pues después pues lo conseguimos objetivar, ¿no? Pero yo creo que uno de los puntos que tenemos que crecer más como sociedad es que cuando pensamos que es un buen cuidado en el hospital, por ejemplo, o en una residencia, tenemos un estándar, sabemos lo que esperamos, pero en casa nos cuesta un poco de imaginar aún como sociedad, que es que te cuiden bien en casa. Y eso es algo que tenemos que ir construyendo en la mente de las personas, ¿no? Y pasar de contar horas, ¿no? Pues a mí me cuidan 3 horas, a mí 4 horas, a mí 5 horas, a cuidar resultados o a cuidar, pues el objetivo al final es vivir con calidad de vida, ¿no? Y es un poco los cambios de paradigma que tenemos que hacer. Una de las cosas que ha dicho Clara, que creo que es bastante importante y que a veces vamos olvidando, es el concepto barrio, el concepto proximidad, ¿no? El trabajar bajo el criterio es el principio de subsidiariedad. Quien puede solucionar el problema es el que está más próximo a él, porque el más lo conoce y el que tiene la voluntad, ¿no? Explícanos un poquito más ese concepto de barrio, porque creo que ha sido muy importante tu aportación en ese sentido. Sí. Yo recuerdo cuando era muy jovencita, que visitaba bastante Francia, visitaba París. Me impactó mucho, hablo del 98, una cosa así, que en los autobuses de París había un cartel que ponía cómo ser amable con el prójimo, con un regalo o con una sonrisa o con un buenos días. Y yo pensaba, ¿esto realmente se lo tienen que enseñar a la gente? Y ahora, 20 años más tarde, estoy aquí en un lugar donde le tengo que enseñar esto a la gente. Que realmente si levantamos la vista del móvil, si nos quitamos los auriculares, si una persona está sola porque no conoce a los vecinos, porque no tiene red familiar, pero de repente todo el mundo la saluda, los comercios ponen una silla, ¿no? Para hacer un poco más de slow shopping, ¿no? En el que no tengamos tanta prisa, digamos un barrio más amable para las personas mayores, y la señora Paquita, que decíamos antes, se puede sentar en el comercio, el joven la saluda, el de vecino de al lado le sube la bolsa. En vez de esquivar esta conversación de, uy, me va a tener 10 minutos aquí, aceptamos, me va a tener 10 minutos aquí. Pero ahora 10 minutos conmigo, 10 minutos con el otro, 10 minutos con el de más allá, y de repente esta persona no está sola, ¿no? Entonces, para poder trabajar todo esto, conseguir más redes de apoyo, trabajar con los colegios, trabajar con las entidades que hay en Barcelona, lo que vemos es que funciona bien la solidaridad vecinal cuando la trabajas y estás trabajando por el bien de tu vecino de al lado, ¿no? Entonces, cuando Radars, o sea, de hecho hablamos de un proyecto Radars, pero en realidad tenemos 33 proyectos Radars en la ciudad de Barcelona en 59 barrios, porque lo primero que hacemos al llegar a un territorio es analizar qué es lo que la gente considera que es un barrio. Por ejemplo, en Sants van 4 barrios juntos, en la zona de Congrés Indians, La Sagrera, también van juntos, pero en cambio Sagrada Familia es un barrio. La Nova Esquerra de l'Eixample es un barrio. Y tenemos que trabajar muy bien con este concepto de proximidad, saber qué es lo que la gente considera tu barrio para conseguir la implicación vecinal, para poder montar una mesa comunitaria, para poder trabajar con los colegios y que hagan estas cartas o estos dibujos o todas las estrategias que llevamos a cabo para llegar a la casa de las personas y para hacer que las personas salgan de casa. Y es muy importante este concepto. El barrio puede empezar en la escalera de vecinos, ¿eh? Sí, empezando por aquí. El barrio más próximo es la escalera de vecinos. Empezando por aquí, porque, por ejemplo, es muy curioso, uno de los contactos que más nos cuesta es con las fincas en las que tienen porteros, por ejemplo. Que dirías, mira, tienes un radar natural ahí, ¿no? Observando, pero es muy opaco porque a veces reciben cierto apoyo de las familias para que me avises si mi madre está mal y ahí ya no entras, ¿no? Portero cuidador. Sí, exacto. Pero cuidador, pero vetador, ¿no? Que es aquello de intentemos concebir que no hay rivalidad entre servicios, sino que todo aquello que le podamos presentar o aportar a una persona mayor para mejorar su calidad de vida, pues bienvenido sea, ¿no? Y ante esta realidad, intentar observar un poco qué hay en cada barrio, si ya hay cosas que funcionan, ya hay iniciativas, no duplicarlas, no repetirlas y ver a dónde dirigimos estos esfuerzos. Y sobre todo esto, de hablar con los vecinos y hacerles entender que son ellos el responsable de tener una mirada atenta y respetuosa hacia las personas mayores que tienen en su entorno. Y hay una cosa, si me permitís comentarla,
que es un poco perniciosa la situación que tenemos hoy en día de la crisis que hay, es que cada vez llegan más a servicios sociales y también a los CAPs, a las trabajadoras familiares, situaciones de riesgo que se derivan ahora de las personas que sí tienen familia, porque están viviendo de la pensión de la persona mayor. Y está habiendo aquí situaciones que a veces llegan en un momento muy avanzado, ya sean malos tratos y en cambio los vecinos tienen que saberlo, tienen que haber oído algo. Entonces, el tener que despertar esto, si tú detectas alguna cosa, tú eres el responsable de comunicar, tú le puedes cambiar la vida a una persona, que tú digas esto, que tú comuniques una situación que estás detectando anómala en un momento inicial, ¿no? Que a veces nos quedamos con la idea del delator, de la cusica que hay aquí, ¿no? El trabajar un poco con la idea del chivato, mucho antes de que sea una situación tan grave como para que tengas que llamar a la policía, a los bomberos, a la ambulancia 2 o 3 años más tarde, pues la situación de vida de esta persona va a mejorar muchísimo y depende únicamente de ti. Entonces, todas estas cosas, todas las estrategias, si las hablas a nivel general no funciona. Si trabajas a nivel de barrio es cuando llegan. Una de las opiniones resistentes a lo que tú planteas como proyecto es la frivolidad con la que se habla muchas veces de la alfabetización tecnológica de los que tenemos juventud acumulada. ¿Cómo contrarrestarías esa opinión frívola de que todo esto está muy bien, pero esto será para los que vengan detrás nuestro? Lo voy a contar con una parte, o sea, la parte de Nextdoor y luego una experiencia personal que me ha recordado mucho cosas que decía Jordi, ¿no? Una es, o sea, en Nextdoor muchas veces son las personas mayores o con experiencia acumulada y otras veces son los hijos, los nietos que ayudan, ¿no? Teníamos, por ejemplo, una chica del barrio de Mirasierra, Madrid, Lola, que le decía a su madre, oye, ¿por qué no? Tú tienes un grupo de amigas que os reunís los martes a tomar un café, ¿por qué no amplías este grupo de amigas, que más gente pueda participar? Así también tú, por una parte, te beneficias porque conoces a más gente y por el otro, ayudas a otras personas, ¿no? Y eso ha sido, postearon en Nextdoor, madre e hija, se ayudaron y en ese sentido pues hay esas redes, ¿no? Porque al final la hija, pues sí, pues puede estar un rato con su madre. Entonces, sí que vemos muchas veces que son otros apoyos de la familia más jóvenes que ayudan con la tecnología. Entonces, ahí hay una parte, ¿no? de ese apoyo. Y yo luego quería hacer poner otro ejemplo que no tiene que ver con Nextdoor, es un ejemplo personal, es mi abuela. Mi abuela, que es usuaria, participaba en la universidad también, no sé si en esta en concreto, pero estaba encantada, contentísima, feliz, venía y me contaba todo lo que había experimentado. Mi abuela es una persona para mí muy cercana, ha sido casi como mi segunda madre. Y yo vivía con en realidad soy de Madrid, vine a Barcelona, me vine a vivir con ellos y mi abuelo falleció y entonces nos quedamos solas, mi abuela y yo. Y yo pensaba, digo, pobre, ahora, qué horror, yo sufría mucho, o sea, era más joven, sufría por ella, ¿no? Y me decía, no, yo no, Marta, es que yo no pienso morir-me, ¿no? Y yo, vale, y a través de, o sea, mi abuela se apunta a todo, tiene y se ha apuntado a la universidad, a clases de la memoria, tiene su grupo literal, no lo digo yo, se llaman ellas las viudas, que son un grupo de amigas del colegio que se reencontraron gracias a la tecnología, gracias a que una se contactó con otra en WhatsApp y entonces retomaron este grupo que iban juntas, creo que al colegio, sí, no a la universidad, al colegio, ¿no? Y se retomaron gracias a un grupo de WhatsApp que una había encontrado el teléfono de otra porque se juntó y se juntan y son la peste, esto sí lo digo yo, son de verdad que tienen telitas. Y otra cosa que hizo mi abuela es utilizar la tecnología. Se nos ocurrió la genial idea, genial o no, de regalarle un iPad. Un iPad a mi abuela ahora tiene 85 años, no le quites el iPad, no le quites el teléfono. Dicen de los jóvenes y la tecnología que están enganchados, no han visto a mi abuela, o sea, es una cosa horrorosa. Entonces, cuando esa tecnología tiene una utilidad, tiene una
es fácil, ¿no? Un iPad es más fácil. Mi abuela nunca, yo he intentado darle clases de ordenador, el ordenador es imposible, es muy complicado para ella, pero sí que he visto muchas veces, volviendo a esta parte, ¿no? Hay esa barrera, evidentemente hay esa barrera, evidentemente cuesta más, o sea, esto es un hecho. Yo veo a mi primo pequeño y es que solo ya hace cosas en el ordenador, ¿no? Pero hay que facilitarlo y sobre todo cuando hay un interés y una utilidad, ellos consiguen acercarse a esa tecnología y a esa utilidad. Por lo tanto, somos de estos tiempos también. Somos de estos tiempos, o sea, la tecnología está para todos, ¿no? Y evidentemente pues a veces pues hay que ayudarla, pero ella se desentiende sola y se hace sus grupos y se desarrolla totalmente sola con el móvil, con el iPad, con su WhatsApp, con su apalabrados. Y en este sentido, y de hecho la gente de Nextdoor tenemos un rango de edad elevado también, ¿no? O sea que está muy bien. Cuando Oriol hacía planes de salud, una de las cosas que los planes de salud siempre se debe incluir es que todo aquello que es propositivo y se plantea tiene que ser luego medible y evaluado. En los cuidados paliativos, en lo que entendemos como atención a procesos largos, ¿cómo tenemos que evaluar y medir? Porque al final no se trata de decir que hacemos muchas cosas, sino esas cosas qué resultado obtenemos con ella, ¿no? Podemos decir, pues atendemos a la familia cada vez que llama por teléfono. Bueno, muy bien, eso es, tenemos una rendición de cuentas de los procesos o procedimientos, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar para darle valor a los cuidados paliativos en el caso de nuestra clínica o en general? En general, claro. Pues de entrada sí que hay, ¿no?, la parte más formal, ¿no?, con escalas validadas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿no?, desde también todos los EAPs, incluso, ¿no?, a nivel de la Caixa, del programa de la Caixa, evaluamos siempre, por ejemplo, el tema de la soledad, el malestar emocional, ¿no?, por unas escalas validadas, ¿no? Y eso nos permite ir valorando pues, la evolución del paciente y de la familia. Pero al final lo que nos queda son lo que recibimos luego de la familia, ¿no? Los agradecimientos que recibimos de la familia, los escritos y las palabras que nos llegan, ¿no? Que esa también es una valoración que también tenemos que tener en cuenta. Y también a nivel de las ciudades compasivas, hablando de evaluación, pues este es un tema aún pendiente de evaluar. De hecho, publicaron hace poco, me parece que ha sido este año, que se ha publicado un artículo precisamente que ha revisado los artículos existentes de ciudades compasivas y han, de alguna manera, concretado un marco conceptual que nos ayude de alguna manera a ver qué ítems se tienen que valorar y de qué manera, ¿no?, para poder ver el impacto de este tipo de intervenciones y el impacto que tiene a nivel de sociedad, si son efectivos o no. Está por ver. Jordi, ¿el conocimiento es saciable? El conocimiento ¿El conocimiento, el querer saber es saciable? Saciable. Insaciable. No sé, ahí están algunas alumnas. Yo creo que... Lo veo un poco insaciable. Sí, no, es insaciable. Y es curioso, yo creo que se percibe en la ancianidad, sobre todo eso, ¿no?, que estamos llamados a saber. El hombre desea saber y siempre más, ¿eh? Y tenemos clases y clases. Ayer me decían, bueno, les explicaba el plan de estudios a los de cuarto de los 2 próximos años. Y me dijeron, bueno, pero 10 años, ¿eh? Sé que no. Pero en fin, es insaciable, pero nos hemos de ir, ¿no? No sé. Bien, muchas gracias a todos los asistentes y acabaríamos con un aplauso para los ponentes porque creo que ha sido excelente. Muy buena. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que nos vamos todos muy contentos de que haya tantas iniciativas de cuidado en todos los sectores porque realmente, bueno, da gusto escuchar que hay tantas posibilidades y tantos lugares donde poder también poner nuestro granito de arena. Nos vemos mañana a las 9, que empezaremos con la conferencia de la doctora Luigina Mortari, que será en italiano, pero tendremos traducción simultánea. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por aguantar aquí hasta el final un viernes por la tarde a las 7:30 de la tarde. Y nada, nos vemos mañana. Muchas gracias.